Soy el Padre Antonio Zuleta Ordóñez, párroco de la Inmaculada Concepción en la zona 10. En esta oportunidad vamos a tener la reflexión sobre el Evangelio del próximo domingo. Ya hemos entrado en el contexto de la Cuaresma y será ciertamente el primer domingo de Cuaresma. ¿Qué nos ofrece la liturgia? Pues nos va a ofrecer 40 días de reflexión como un largo retiro. Y en ese largo retiro iremos acompañados por Jesús, que como lo dirá el Evangelio de este domingo, pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Pero lo que llama la atención es que, según San Lucas, Jesucristo fue movido por el Espíritu Santo, conducido, dice, al desierto. El desierto pues es un espacio apropiado para los grandes profetas, así Moisés, así Elías, así grandes personajes han pasado en el desierto para entrar en esta intimidad profunda con Dios. El Evangelio nos ha dicho que después del bautismo fue empujado por el Espíritu al desierto, donde pasó pues 40 días y 40 noches. Ya con esta indicación podemos también nosotros pensar que ya la liturgia dominical nos va a orientar sobre esa perspectiva. Usted y yo somos bautizados y por el bautismo somos hijos de Dios. También se va a probar la fidelidad del cristiano. Si el cristiano es fiel como Jesucristo, Él fue fiel aún en medio de las pruebas. Es lo primero a lo que estamos llamados durante este tiempo de Cuaresma, a probar, a verificar si lo que decimos ser cristianos es lo que manifestamos. 3 tentaciones nos ofrece el Evangelio. La palabra tentación se traduce pues como una prueba. Jesús dice fue probado. La prueba de fidelidad está enmarcada en tres tentaciones. La primera es porque dice el texto, por fin sintió hambre, la necesidad del alimento. Pero luego el diablo, dice el texto de Lucas, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Bien, está de por medio una idea fundamental en el Evangelio y es la idea del mesianismo. Jesús está reflexionando en el desierto sobre cómo va a llevar adelante la misión. Y puede valerse él de ser hijo de Dios y hacer posible el milagro para que la gente pues quede satisfecha de sus necesidades. Él como humano pasa la prueba, tiene hambre, la gente tiene hambre y podría solucionar el asunto realizando milagros, pero dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí ya nos indica que ciertamente la persona humana tiende a satisfacerse con las necesidades humanas, la necesidad del alimento, el dinero, el vestido y todo. Pero dice el Señor que no ha venido únicamente para satisfacer esas necesidades, sino que la persona tenga hambre de Dios. Pues la primera tentación nos orienta a esa búsqueda de satisfacer, sí, el deseo de que la palabra de Dios penetre en lo profundo y nosotros tengamos la capacidad de trabajo para conseguir nuestro pan y satisfacer también la necesidad de muchos. La segunda tentación nos ubica, dice que Jesús fue elevado y llevado a una montaña, y en esa montaña vio todos los reinos del mundo. El diablo le indica que si se postra ante él, que él le da autoridad sobre todos esos reinos. Jesús es el Hijo de Dios y la prueba es ciertamente que para tener todo el poder sobre toda esta humanidad tendría que haberse hincado, dice, postrado ante el diablo. Y Jesús rechaza esa tentación, indicando en realidad que se ha de adorar únicamente a Dios. Que es lo que estamos aquí observando, es también el problema del poder. Jesús
viene a servir, no a ejercer un poder humano como estamos acostumbrados a oír, a aprovecharnos de situaciones, oportunidades que tenemos para quedar al mando de. No. Dentro de la dinámica de Jesús, el poder, tal como Él lo va a explicar, el poder se va a caracterizar por el servicio a la comunidad. Entonces, para vencer la tentación del poder, que también nosotros la llevamos dentro, es importante aprender a servir, porque sirviendo se va a manifestar que la prueba ha sido vencida. Por último, el tentador, dice, lo lleva hasta lo más alto en el alero del templo. Y si es hijo de Dios, le pide que se tire y le cita la Escritura, porque el Señor ha dado orden a sus ángeles para que te cuiden. Lo que no dice es en sus caminos, sino simplemente dice para que te cuiden. El demonio, el diablo aquí, pues esta tentación, el uso del poder de manifestaciones extraordinarias. El Señor en su ministerio pudo haber hecho eso, manifestarse como el que tenía pleno poder, como aquel que podía hacer cosas espectaculares a fin de que las conciencias de las gentes, viendo el prodigio, cayeran de rodillas. Pero el Señor no lo permitió. No tentarás al Señor tu Dios, dijo Él, y se retiró. Importante para nosotros también porque muchas veces pensamos que la religiosidad tiene que ser algo portentoso, algo que atraiga, que llame la atención. Tentados también por esas manifestaciones externas, olvidamos que la gracia de Dios nos pide que la manifestación del reino sea una manifestación desde lo sencillo. Jesús enseñará más adelante en el Evangelio que el reino de Dios no viene en forma aparatosa, sino que nace, dice Él, como la semilla de mostaza, lo más pequeño, que luego se hará grande. Así que el reino de Dios va a introducirse en la vida de uno mediante la semilla de la palabra, que en lo sencillo luego dará pues ese crecimiento y dará el fruto. Nos encomendamos a Dios pues en este primer domingo de Cuaresma, porque ya nos están hablando de las tres grandes tentaciones que tiene el ser humano. El poder, ¿verdad? Que es lo primero, que es uno quiere siempre tener el poder. Lo segundo, el placer. Y lo último, el tener. Tres tentaciones que enmarcan ciertamente nuestros obispos en Puebla, que la iglesia está tentada a esto. Pidamos a Dios que superemos las pruebas y podamos servir como Jesús lo dijo, que es mejor servir y que servir es reinar. Gracias por su atención, que pasen un feliz domingo.